Acá estamos nuevamente en este programa que se titula Joven levanta el vuelo. Agradecida con el Señor de poder estar un jueves más, un poco tarde, pero no quería en sí perderme este programa porque quería hacer la continuación de lo que se estuvo hablando el jueves pasado. Yo había traído un mensaje, una palabra, ¿no?, para compartir con los hermanos, con las hermanas. Gloria al Señor, un tema muy importante, y en ese tema había tocado el tema de los falsos profetas, amén. Y bueno, me tomé toda la semana para estudiar, amén. Me tomé la semana y me quedé corta, hermano. La verdad que leer, estudiar y meditar en las palabras del Señor es algo muy lindo, es algo muy hermoso, y la verdad es que hay que dedicarle mucho tiempo. Me quedé corta, hermano. Vamos a compartir hasta donde se pueda por el tema del horario. Vamos a hacerlo en 2 partes o 3 partes, depende de lo que esto me lleve, porque pude escribir solamente una parte. Creo que una parte deben ser 1, 2, 3 hojas que anoté, que vine estudiando toda esta semana. Y bueno, si vamos a compartir hasta donde se dé, y si no, continuaremos con este tema el próximo programa, y así, hermano, porque yo realmente quiero que se entienda, y no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice, amén. Yo creo que todos aquellos que siempre están escuchando saben que soy mucho de profundizar en el tema de la palabra, hermano. Esto realmente me gusta mucho. Nunca fui tan inteligente en la escuela, gloria al Señor, pero la palabra me atrae. La palabra de Dios me atrae mucho y me gusta mucho, y me gusta aprender, y también me gusta que todos los hermanos, las hermanas, los amigos, las amigas que me escuchan puedan aprender y llegar a ese conocimiento que por gracia estoy llegando, ¿no? Porque obviamente me falta un montón todavía, pero bueno. Hermanos, yo le puse este título: Falsos profetas, vos, profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo, porque pude escribir solamente algunos del Antiguo Testamento. Hermanos, me faltan muchísimos todavía, y me faltan sobre, del Nuevo Testamento, ¿no? Me falta un montón todavía, hermano, pero a medida que vaya pasando la semana voy estudiando y voy a ir trayendo palabra para compartir con ustedes, amados hermanos. Esto es alimento para nosotros, amén. Y la verdad que yo me gozaba, y no pude llegar a leer todo, pero fui marcando textos importantes, amén, y figuras importantes en la Biblia, que son los profetas, ¿no?, del Antiguo Testamento. Hermanos, ¿por qué quiero hablar de los profetas? Hermanos, sepan que la semana pasada habíamos hablado de un tema, que el tema decía: no pongas al hombre por encima de Dios y su palabra. Ese era el tema que yo había compartido la semana pasada, y me había agarrado de una historia de la Biblia que hablaba del profeta viejo y el profeta joven, amén, que eso estaba en Primera de Reyes, que no sé si tengo acá el papel anotado, no, porque lo tenía en otro cuaderno, lo tenía en mi otro cuadernillo, pero bueno. Y yo, mientras compartía ese pasaje, esa historia, le hice que podamos comprender a todos aquellos que me están escuchando, hermanos y hermanas, la importancia, ¿no?, de priorizar la palabra de Dios por encima de cualquier palabra de hombres, amén. ¿Por qué? Porque por ahí pueden haber personas que hablan en el nombre de Dios, o que se dicen ser llamados profetas, se dicen ser llamados pastores, se dicen ser llamados hijos de Dios, apóstoles, y cada cosa que hoy se escucha, ¿no? Entonces, yo les invité a todos ustedes a poder primeramente poner la palabra de Dios en primer lugar. Entonces,
toqué el tema de los falsos profetas y yo dije, no, yo tengo que estudiarlos esto. Yo tengo que traerles a los hermanos que me están escuchando qué es lo que profetizaban los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento, etcétera, para hacer una comparación de lo que se está profetizando en estos tiempos. Amén, para que estemos alertas, hermanos, para que no nos dejemos engañar de todo aquel que dice yo soy profeta. Cuidado, hermanos. Falsos profetas, vos profetas del Antiguo Testamento. Amados hermanos, en la Biblia, la palabra de Dios, la gran mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento tenían una misión de advertir al pueblo de Israel y de Judá sobre juicios. ¿Se entiende, hermano? Presten atención. Generalmente profetizaban sobre el exilio, la destrucción o de desastres naturales. Amados hermanos, esto pasaba si ellos no se arrepentían de sus pecados, de la idolatría, que había muchísima, injusticias sociales, ¿no? Amados hermanos, vamos a ver por la palabra algunos de los profetas más destacados. Algunos, hermanos, no llegué a escribir todos, pero algunos pude escribir. Voy a compartir hasta donde me dé la hora. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver por la palabra algunos de los profetas más destacados que anunciaron juicio para que el pueblo se arrepienta. Vamos a empezar por el primero, Jeremías. Amados hermanos, Jeremías es conocido como el profeta llorón. No sé si lo han escuchado. Amados hermanos, él advirtió repetidamente, hermano, y esto me llamó la atención, que él no advirtió una sola vez al pueblo, sino que repetidamente él profetizaba al pueblo, ¿no?, de Judá, del exilio de babilónico, era inminente debido a su desobediencia y adoraciones a falsos dioses. Amados hermanos, quiero, antes de comenzar, leer un pedacito de el llamamiento de Jeremías. Amén. De este joven, prácticamente niño. Si no mal recuerdo, creo que tenía 17 años por ahí, cuando él fue llamado. Jeremías capítulo 1 y verso, gloria al Señor, 4. Vino pues, Jeremías capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí. Antes de que nacieses te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás tú. Y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y quiero leer el 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amados hermanos, estas eran las palabras de nuestro Dios hacia el joven Jeremías, joven profeta Jeremías. Y yo marqué 6 puntos claves
de las profecías de Jeremías. Miren que hay varios profetas que yo anoté. Dios quiere que pueda leer todo. 6 puntos claves de las profecías de Jeremías, hermanos. Y esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia. Yo nombro los nombres de los profetas, y me gustaría que usted en su casa lea las historias completas. Lea las historias completas. Entonces va a entender más todavía a dónde quiero llegar. Primer punto, amados hermanos, juicio y caída de Jerusalén. Advirtió repetidamente que la ciudad sería destruida por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Se entiende? Segundo punto, cautiverio babilónico. Profetizó que los judíos serían llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. Punto número 3. Llamado a la redención. Exhortó al rey Sedequías y al pueblo a someterse a Babilonia como voluntad de Dios para sobrevivir. Punto número 4. Esperanza y restauración. A pesar de los juicios, profetizó el regreso del remanente a su tierra y un futuro de paz. Punto número 5. El nuevo pacto anunció un tiempo donde Dios escribirá su ley en los corazones de la gente y no en tabla de piedra. Punto número 6. La venida del Mesías. Profetizó sobre el justo sucesor del trono de David, refiriendo como el retoño de justicia. Este joven profeta, Jeremías, fue conocido como el profeta llorón, debido a la profunda tristeza que le causaba la destrucción de su nación. Primero, angustiado, ¿no?, por la destrucción asegurada de su nación. Aunque Dios hablaba, Dios profetizaba de que si no se arrepentían, iban a pasar por cosas muy difíciles. Y pasaron por cosas muy difíciles a causa de que de su rebeldía, hermanos, fueron todos advertidos durante muchos años, porque dice repetidamente él profetizaba. Y aparte sufría por la persecución por proclamar el mensaje. No solamente sufría por su nación, sino que también sufría porque obviamente nadie lo quería escuchar. ¿Se entiende, hermanos? El profeta Jeremías. Y yo le invito a ustedes a que puedan leer completo las historias que yo, de los profetas que voy a ir marcando en esta tarde. Segundo profeta, Isaías. Denunció la corrupción y la falta de arrepentimiento, profetizando que la nación sería azotada por los juicios divinos antes de ser restaurada. Hermanos, el libro de Isaías se divide en dos partes. Yo me entero que se divide en dos partes estudiando estos días, ¿no? Capítulo del 1 al 39 son juicios contra Judá y naciones vecinas. Juicio, del capítulo 1 al capítulo 39. Y del capítulo 40 al capítulo 66, consolación y la promesa del siervo y el establecimiento de un cielo nuevo y tierra nueva. No solamente nuestro Dios exhortaba al pueblo, advertía y castigaba al pueblo, porque el pecado, hermanos, tiene sus consecuencias, y ellos pecaban, hermanos, estaban lejos de Dios, lo habían corrompido. Entonces ellos tenían que pagar el mal y la maldad que tenían, pero no era solamente todo dolor y sufrimiento y castigo y juicio, sino que también había una esperanza. Había una esperanza, hay una esperanza.
Y marqué unos puntos también, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de las profecías de Isaías. Profecía sobre Israel y las naciones. Caída de Babilonia. Profetizó que Babilonia sería destruida por los medos y nunca más habitada. Un hecho histórico cumplido, hermanos. Sepan que lo que Dios mandaba hablar a estos profetas de Dios, siervos de Dios, se cumplía. Se cumplió todo. Y eso está en Isaías capítulo 13. Segundo punto. Ciro el Grande. Mencionó por nombre al rey de Persia como el libertador de Israel. ¿Y quién permitiría la reconstrucción del templo? Más de un siglo antes de su nacimiento. Esto dice en Isaías capítulo 44, verso 28 y capítulo 45, verso 1. Biblia. Se cumplió lo que este varón profetizó. Punto número 3. Profecía mesiánica. Nacimiento virginal. Profetizó que una virgen concebiría y daría luz a Emmanuel. Eso está en Isaías capítulo 7 y verso 14. Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro amado Jesucristo. Ella lo había profetizado muchísimos años antes del nacimiento de nuestro amado Salvador. El punto número 4. El príncipe de paz. Anunció a un niño nacido con autoridad eterna, llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Punto número 5. El siervo sufriente. El capítulo 53 detalla la pasión y la muerte y resurrección de Jesús, que cargaría con los pecados de la humanidad. ¿Se entiende, hermanos? La importancia de las profecías, pero las profecías que vengan de parte de Dios. Se cumplió. Fueron palabras de Dios, se cumplieron. Y fueron advertencia, fueron juicio, fueron castigo a causa de la rebeldía. ¿Se entiende? Tercer profeta, Ezequiel. Ezequiel profetizó durante el exilio, explicando que el juicio... Escuchen bien, hermanos. Yo quiero que presten atención, hermanos, porque esto es muy importante que todos nosotros sepamos. Que sepamos bien qué es un profeta. ¿Quién es un verdadero profeta? Porque hoy por hoy, hermanos, cualquiera, hasta se ponen títulos, pagan títulos, hermanos. Ustedes no sé si saben, ¿no? Pero yo he escuchado de personas que pagan para ser pastores, pagan para tener el título de pastor, pagan para tener un título de apóstol, pagan para tener un título de profeta. Hermano, eso en la Biblia no existe. Profeta, apóstol, pastor, fueron llamados y puestos por Dios. No hay forma de que nosotros podamos autodenominarnos alguien. ¿Se entiende? Ezequiel profetizó durante el exilio, explicando que el juicio fue el resultado de la terquedad del pueblo y llamándolos a la responsabilidad individual y al arrepentimiento.
Hermanos, el juicio para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel, durante todo ese tiempo, era resultado de la terquedad de ellos, de su pecado, hermanos, y llamándolos al arrepentimiento. Las profecías de Ezequiel en la Biblia, gloria al Señor, están centradas en el exilio babilónico. Se dividen en juicios contra Israel y naciones vecinas por su idolatría y por promesa de restauración futura. Sí, había castigo, había consecuencias por el pecado, pero si se arrepentían, Dios le prometía restaurarlos. Dios le prometía restauración, protección, hermanos. Y marqué 4 puntos de las profecías de Ezequiel. Obviamente que hay más, pero yo marqué algunos puntos de cada profeta como para que se pueda entender. Juicio sobre Jerusalén e Israel. Punto número 1. Capítulo 1 y verso 24. Hermano, esto yo lo saqué todo de la Biblia. Y con la ayuda de Google, obviamente, ¿no? Hermanos, es todo Biblia. Biblia, 100%. Juicio sobre Jerusalén e Israel, capítulo 1 y verso 24. Ezequiel utiliza acciones simbólicas para anunciar la inminente destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén por su desobediencia y pecado, actuando como atalaya para advertir al pueblo. Yo no sé si algunos por ahí hayan escuchado en algún momento que yo compartí el deber de la atalaya. El deber de la atalaya era una persona, ¿no?, que tenía un cargo. Esa persona tenía un cargo, tenía un puesto, que era un puesto de vigilancia en las alturas de los muros, ¿se entiende?, de la entrada de los pueblos. Esta persona, llamada atalaya, su deber era advertir al pueblo si se acercaba al enemigo. ¿Y cómo advertía al pueblo? Haciendo o tocando un instrumento como una trompeta. Hacía sonar las trompetas para advertir al pueblo que se acercaba el enemigo. Entonces, si la persona prestaban atención a la advertencia, entonces ellos podían escapar y librar su alma, su vida de peligro, ¿se entiende? Pero si ellos no daban oído a la advertencia de la atalaya, podían perder su vida. ¿Y quién eran responsables? Ellos mismos, por no prestar atención ni oído a la atalaya, a la advertencia de la atalaya. Pero si estas personas acudían al llamado de atención, al llamado de peligro, y se libraban, ¿no?, entonces se podían salvar, se podían librar. Y si no, no lo hacían, ya el atalaya quedaba libre de culpa porque él advirtió y nadie lo escuchó. ¿Se entiende? Eso está en el libro de Ezequiel. Yo lo compartí, hermanos. La verdad que eso fue un tema muy, muy lindo, que lo compartí hace varios meses, no sé si fue el año pasado también. Que si Dios quiere y lo permite, lo volverá a compartir para aquellos que se han sumado en este año a escuchar la palabra del Señor. Amén. Ese era el deber de la atalaya. Segundo punto. Juicio contra las naciones extranjeras. En capítulo 25 y verso 32 profetizó la destrucción de naciones vecinas como Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto, acusándolas de oponerse a Dios y a su pueblo. No se salvaba a nadie.
No se salvaba a nadie. Gloria al Señor. Punto número 3. Restauración de Israel. Capítulo 33 y verso 39. Promete el regreso de los cautivos a su tierra, un nuevo pacto y la unificación de Israel y Judá. Incluye la famosa visión del Valle de los Huesos Secos, que cobran vida y representando la restauración espiritual y física de la nación. Yo creo que más de uno ha leído, ¿no?, ese pasaje que habla del Valle de los Huesos Secos, esa visión que él vio, ¿no?, en un lugar muy amplio, muy grande, un ejército de esqueletos, un ejército, era como un cementerio de huesos, que tenían muchos años ya, pero eso cobraron vida. Amén. Y eso, gloria al Señor, es una representación de la restauración espiritual y física de la nación. Último punto. El nuevo templo y la gloria de Dios. Ezequiel capítulo 40 y verso 48. Ezequiel ve una visión de un futuro templo majestuoso, la redistribución de la tierra y el regreso de la gloria de Dios al templo, concluyendo que el nombre de la ciudad será Jehová Sama, el Señor está allí. El mensaje central de Ezequiel es que Dios es soberano y santo. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y que estas acciones ocurren para que sepa la nación que yo soy el Señor. ¿Se entiende, hermanos? Estas acciones ocurren para que sepan las naciones que yo soy el Señor. Qué tremendo, hermanos. Es tremendo lo que estamos aprendiendo en esta tarde. Las profecías de los verdaderos profetas. Y son los profetas, algunos, porque como digo, no llegué a escribir todos, pero del Antiguo Testamento. Después vamos a seguir con el Nuevo y vamos a seguir aprendiendo. ¿Se entiende? Vamos con el, gloria al Señor, cuarto profeta, Amós. Amós se dirigió al reino del norte Israel, advirtiendo sobre la destrucción por su injusticia social y opresión a los pobres, llamándolos a buscar a Dios, a buscar a Jehová para vivir. Qué tremendo. Advirtió sobre la destrucción de ciudades, el exilio por invasión asiria y el fin de la prosperidad, debido al maltrato a los pobres y la idolatría. Amén. Juicios, punto número 1. Juicios sobre las naciones y Israel. Amós denunció pecado no solamente en Israel, sino también en naciones vecinas, sirios, filisteos, etc. Y por su violencia. O sea que no solamente fue a profetizar, gloria al Señor, a Israel, sino que también a los asirios, a los filisteos y a todas las ciudades vecinas, gloria al Señor. Y también me marcó, gloria al Señor, 5 visiones de destrucción, que no llegué a leer todas, ¿no? Porque como digo, era mucha información y no logré escribir todo, hermano, pero logré detallar las visiones que tuvo este siervo de Dios. Langostas devoradoras representan los juicios que devoran la subsistencia. Fuego consumidor, hermanos, estos eran
visiones que había tenido. Gloria al Señor. Visiones de destrucción. Fuego consumidor. Advierte sobre una destrucción severa. Esto es tremendo, hermanos. La plomada. Indica que Israel no se ajusta a las normas de Dios y será destruido. Cesta de fruta madura. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Simboliza que el final de Israel ha llegado por su madurez en el pecado. Hermanos, destrucción del santuario, el juicio final y la caída del culto corrompido en Betel. Exilio y caída. Predijo que el rey Jeroboam II moriría a espada y el pueblo sería desterrado de su tierra. Llamado a la justicia, Amós proclamó que Dios prefiere la justicia y la rectitud sobre los rituales religiosos y vacíos. Hermanos, hemos hablado acerca de las rituales, sacrificios. Hemos hablado de los sacrificios de antes, en el Antiguo Testamento, y los sacrificios que ofrecemos hoy por hoy, ¿no? Pero no quiero tocar ese tema porque me voy a extender, pero lo hemos hablado. Pero qué importante, ¿no?, lo que dice, ¿no? Amós proclamó que Dios prefiere la justicia y la rectitud. ¿Eres justo? ¿Eres recto delante de los ojos de Dios? Qué pregunta, ¿no? Él prefiere eso, nuestro Dios prefiere eso, antes que los rituales o los sacrificios que hagas, ¿no?, religiosos y vacíos. Qué tremendo, hermanos. Promesa de restauración. A pesar del juicio, profetizó futura restauración del tabernáculo caído de David. Amós enfatizó que la soberanía de Dios se aplica a todas las naciones y que la verdadera adoración implica un trato justo hacia los más vulnerables. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y esto se encuentra en Amós capítulo 1, verso 1. Es muy corto este libro, así que lo podemos leer tranquilamente. Gloria al Señor. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Por qué es importante saber esto, hermanos? ¿Quiénes eran los profetas? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hablaban? ¿Qué es lo que advertían? Es importante, hermanos, saber, conocer estas cosas. Esto lo dice en la palabra de Dios. Todo lo que estoy nombrando está en su palabra. ¿Se entiende? Entonces, como tiré un estado hoy en mi WhatsApp, el que come Biblia no come cuentos. Si vos estudiás la palabra, escudriñás la palabra, meditás en ella, analizás en la palabra, no puede venir nadie, hermano, a engañarte con falsas doctrinas, doctrinas de hombre, doctrinas de demonios. Hermanos, falsos profetas, falsos maestros, es imposible que te engañen. ¿Por qué? Porque ya has conocido y leído la palabra de Dios y conoces al Dios que estás, gloria al Señor, adorando y sirviendo. Pero al no leer la Biblia, hermanos, somos vulnerables a que cualquier persona que se haga llamar pastor, cualquier persona que se haga llamar profeta, cualquier que se haga llamar líder, cualquiera que se haga llamar apóstol y cualquier que se haga llamar no sé qué, hermanos,
y te venga con una ensalada, vos te lo vas a creer. ¿Por qué, hermano? Porque no escudriñás en la Biblia. Y vas a creer que lo que te enseña está bien, pero quizás que lo que te enseña va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y a mí me ha pasado. Y sé que a más de uno también. No han engañado, no han mentido, no han dicho falsas profecías, hermanos. Y voy a seguir leyendo porque creo que me queda uno más. Bueno, es lo que pude escribir, me faltó. Y seguramente vamos a hacer una segunda y tercera parte, hermanos. Esto es muy importante de saber. Es muy importante de saber para que no seamos engañados. Para que nos centremos en la profecía más real, que es la palabra de Dios. Vamos con el último profeta que anoté, que anoté obviamente que me faltaron, pero en este programa va a ser el último. Hasta el otro programa que voy a traer más estudios sobre estos temas de los falsos profetas y los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo. Oseas. Y este creo que es muy conocido y creo que quizás ustedes también lo conocen. La profecía de Oseas se centra en la infidelidad de Israel hacia Dios, comparada con la infidelidad conyugal de su propia esposa Gomer. Y eso se encuentra en Oseas capítulo 1 y verso 1. A través del mensaje de juicio advierte sobre el exilio, pero también ofrece esperanza anunciando la futura restauración y el amor incondicional de Dios hacia su pueblo. ¡Qué maravilloso! ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿No es grande su amor y su misericordia para con nosotros los pecadores? ¿No te dan ganas de llorar al meditar su palabra? Ver la rebeldía del pueblo, y nosotros no estamos lejos, hermanos, de ser como ellos. Porque Dios nos habla de una u otra manera, pero prácticamente hacemos lo que queremos y no lo que la palabra de Dios dice. ¿Y por qué digo hacemos lo que queremos? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por falsas enseñanzas, falsas doctrinas, ¿se entiende? Por falsas profecías. Y creemos que eso está bien. Y quizá la palabra dice otra cosa, hermanos, pero aún así el Señor nos ama y nos habla una y otra vez. Una y otra vez nos habla. Temas principales de las profecías de Oseas: la infidelidad de Israel. Oseas describe la rebelión de Israel, las 10 tribus del norte como adulterio espiritual, abandono a Dios por ídolos y por la prostitución cultural. ¿Se entiende, hermanos? ¿Qué es lo que hacía el pueblo y qué quizás lo que hacemos nosotros también? Porque como dije, no estamos lejos. No estamos lejos de ser como ellos. Abandono a Dios por ídolos. Usted sabe, hermanos, que ídolos, por lo que nosotros sabemos, son estatuas. En aquel tiempo y en este tiempo siguen siendo las estatuas, ¿no? Figuras de madera, de porcelana, de cualquier cosa que tenga forma, ¿no? Hecha por mano de hombre. Y uno ya le rinde homenaje y uno ya adora esas cosas, pero también hay otro tipo de ídolos, hermanos. A veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos llegar a idolatrar a nuestro pastor. Por ahí podemos llegar a idolatrar al que canta en la iglesia. ¡Oh, qué lindo que canta! Voy a la iglesia porque quiero escuchar cómo canta. Voy a la iglesia porque quiero escuchar cómo habla el pastor. Voy a la iglesia porque quiero, no sé. A veces
idolatramos a personas. A veces idolatramos los ministerios, hermanos. A veces idolatramos, gloria al Señor, el fútbol, ¿no? Es una idolatría, aquello que deja todo por el fútbol. Bueno, es una idolatría. Porque no está mal hacer deportes, pero no puede cambiar a tu Señor por eso. ¿Se entiende? Hermanos, a veces engañamos y le somos infiel a nuestro Dios y su palabra por estar idolatrando a personas, a ministerios, a congregaciones. Dejamos de lado a nuestro Dios. Aún así, gloria al Señor, Dios siempre hablando. Aún así, Dios siempre esperándonos con los brazos abiertos. Por la prostitución cultural. Claro, se terminaban engañando las leyes y las ordenanzas de Dios por los dioses ajenos, por culturas ajenas, por cosas ajenas a lo que Dios había enseñado. Y no estamos lejos, hermanos. A veces, amados hermanos, engañamos a nuestro Dios. Le somos infiel. Lo hacemos, hermanos. Y es importante de meditar. Y no cambiar a nuestro Dios por nadie ni por nada. No cambiar a su palabra por nadie ni por nada. Segundo punto. Juicio y exilio. Predice que debido a su idolatría, perjurio y corrupción, la nación sería derrotada y llevada al exilio por otras naciones como Asiria. Tercer punto, el amor de Dios y la restauración. A pesar del juicio, Oseas subraya la misericordia divina, profetizando un tiempo de arrepentimiento donde Dios restaurará a Israel y renovará su pacto de amor. Qué maravilloso nuestro Dios. Qué maravilloso. Qué bueno, qué misericordioso. Profetizando un tiempo de arrepentimiento donde Dios restaurará a Israel y renovará su pacto de amor. Qué bueno, ¿no? Qué bueno como es nuestro Dios y lo que hizo nuestro amado Jesucristo por nosotros en la cruz. Juicio a la casa de David, Judá. Aunque enfocado en el norte, Oseas también advirtió sobre las consecuencias del pecado de Judá. El rey mesiánico, último punto. Se anuncia la llegada de un futuro líder mesiánico de la línea de David que traerá bendición a la nación. Metáfora profética. Dios ordena a Oseas casarse con una mujer infiel como símbolo de cómo la nación de Israel ha sido infiel a su Dios, su esposo. Los nombres de sus hijos, Jezreel, Lo Ruama y Lo Ami, simbolizan los juicios y el rechazo temporal de Dios hacia la nación. Qué tremendo esto, amados hermanos. Rechazo temporal. No para siempre. No nunca más. Temporal. Por un tiempo. Por un breve tiempo el Señor castigó al pueblo, advirtió, mandó a sus profetas, verdaderos profetas, a advertir al pueblo. Hermanos, los profetas del Antiguo Testamento
sí hablaban de bendición, restauración, lo acabamos de leer, de amor, pero nunca habló de bendiciones, de que Dios estaba con vos. Siempre, hermanos, los profetas anunciaban juicio por el pecado del pueblo. ¿Se entiende? Y voy a seguir con este tema en el próximo programa, ya que la hora ha avanzado, pero ¿querés que Dios te hable? ¿Querés tener respuesta de parte de Dios? Te invito a que puedas abrir tu Biblia. Y voy a decir, pero hay una banda de hojas, yo no sé por dónde empezar. Bueno, a mí me pasó igual. No sabía por dónde empezar. Pero leí, y empecé a leer, y empecé a leer, y empecé a leer. Y empecé a buscar de Dios, y empecé a conocer a Dios, y empecé a amar su palabra, y empecé a darme cuenta de lo pecadora que soy, de lo mal que estoy, y de lo que realmente mi alma, mi vida necesita. Es su palabra. Es sabiduría y entendimiento de su palabra, hermanos. Necesitamos del Señor, necesitamos de su palabra. ¿Querés que Él te hable? Porque a veces, hermanos, yo los entiendo, porque a mí me pasaba. Estaba esperando siempre que venga un profeta y me hable. Y esperaba que alguien venga y me hable y me profetice. Pero yo tenía la Biblia en mi casa. Hay momentos en el que Dios nos va a exhortar, como el pueblo de Dios lo exhortó y tuvieron su castigo por su rebeldía. Así pasa con nosotros. Van a haber momentos en el que el Señor nos va a exhortar, van a haber momentos en que el Señor nos va a castigar a causa de nuestra rebeldía y nuestros pecados, como el pueblo de Israel. Pero también va a haber restauración y consolación. El amor de Él no se aparta para siempre. Es momentáneo, temporal. Y yo quiero que todos ustedes mediten, ¿no? Si pueden volver a escuchar el mensaje, escuche, anote todos los textos que hemos nombrado en esta tarde. Y que puedan escuchar la segunda parte, y si se puede tercera, porque esto es un tema muy profundo. Y yo me voy a tomar el tiempo, hermano, de estudiarlo, para poder traer palabra, alimento para ustedes, y para mí, obviamente, ¿no? Gloria al Señor. Voy a tratar de leer unos mensajitos. Gloria al Señor. Pido oración por estado gripal y mucha tos. Mirta de Baigorria, nuestra hermana. Dios te bendiga, hermana Mirta. Gracias, hermana Aldana, acá escuchándola. Como siempre, gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Dora, hermana, qué lindo escucharte. Pensé que hoy no ibas a venir a estar. Estoy en casa, escuchándote. Saludos. Qué lindo. Sí, yo también pensé que no iba a estar, pero bueno, un poquito tarde, pero acá estoy. Gloria al Señor. Eso es lo importante, que trajimos palabra. Nancy, pido oración por su matrimonio y por fortaleza. Siga adelante. Gracias. Siga adelante predicando. Gracias. Gloria al Señor, que el Señor siga añadiendo palabra, sabiduría. Bendiciones, hermana Aldana. Soy Mabel, te escucho acá en Tío Rolo. Qué lindo, zona sur. Tomando unos mates, qué rico. Claro, me vi con mi esposo a tomar unos mates y escuchando y aprendiendo. Qué gloria, hermano. Esto es hermoso. ¿No se dan cuenta que esto es hermoso, estudiar la palabra del Señor? Gladys de Fisherton, oración por mi vida, para que pueda ver de nuevo, y por fortaleza. Hermanos, ¿se dan cuenta que hemos aprendido bastante? Estamos aprendiendo y vamos a seguir estudiando este tema. Los profetas, los falsos profetas y los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento.
Lo vamos a seguir. Ya al próximo programa voy a traer más textos. Vamos a seguir con el tema, vamos a seguir con segunda parte, con la ayuda del Señor. Así que tengo toda esta semana para seguir estudiando. Así que, por favor, les pido que el jueves que viene nos quedemos. No sé si va a ser a la misma hora o a las 5. Seguramente a las 5 porque voy a ver si cambio el horario. Gloria al Señor. Pero lo importante es venir y compartir la palabra del Señor. Así que voy a hacer una oración. Dios los bendiga a todos ustedes. Los bendiga a los hermanos, a las hermanas que me están viendo también a través de mi TikTok. Mi TikTok es Aldana Loan. Espero que haya sido de bendición la palabra del Señor. Hermanos, estábamos hablando de un tema muy importante. ¿Se entiende? Y vamos a continuar con este tema para saber, para conocer, para entender, hermanos. Sepan que yo aprendo con ustedes. Yo también aprendo con ustedes y amo su palabra y amo la cruz y amo su venida. Amén. Y amo compartir lo que por gracia recibí, ¿no? Por gracia lo comparto con ustedes. Así que voy a estar orando, le pido sus fieles oraciones a favor de mi vida también, ¿no? A favor de mi esposo, de mi hijo y de mi embarazo, que si Dios quiere, bueno, estoy casi 5 meses de embarazo. Gloria al Señor, si Dios quiere, la semana que viene voy a saber el sexo del bebé. Intuyo que puede ser una nena, pero no estoy segura. Gloria al Señor, Dios quiera, ¿no? Ya tengo a mi nene Loan, creo que algunos ya lo han escuchado, que él vino a acompañarme. Pero bueno, que sea la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Así que vamos a estar orando. Amén. Poderoso y maravilloso Dios, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por el entendimiento y la sabiduría que tú nos das, Señor, para entender tu palabra. Padre, yo te pido por cada petición de oración presentada en esta tarde. Tú conoces todas las cosas, Señor. Tú conoces cada vida, cada mente y corazón. Te ruego, Señor, misericordia. Te ruego piedad. Te ruego, Padre, consolación a los corazones. Señor, trae sanidad para cada cuerpo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta tarde te adoramos y te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Te pido fuerza y fortaleza por cada uno de los hermanos, las hermanas, los amigos, las amigas que están escuchando, Señor, este programa y todos los programas que se transmiten en este lugar. Que puedan ser de bendiciones para las vidas, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre, porque tú te lo mereces. Eres el único digno de ser exaltado y glorificado. Gracias te doy, Señor, por todos los hermanos y las hermanas, y gracias por permitirme llegar a este lugar y compartir tu palabra, Señor. Añade sabiduría y añade conocimiento a todos nosotros. Amén. Hermanos, mi nombre es Aldana, soy de la zona oeste de Rosario. Gloria al Señor, una humilde servidora y predicadora de la palabra del Señor. Si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves y más que seguro a las 5 de la tarde. Más que seguro vamos a cambiar el horario a las 5 de la tarde hasta las 6. Así que bueno, con ansia, ¿no? Con ansia siempre de querer compartirle la palabra al Señor. Compartimos la primera parte, el jueves que viene va a ser segunda parte, vamos a seguir con el tema de los falsos profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Muchas bendiciones para todos en este programa que se titula Joven levanta el vuelo. Bendiciones.